Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, querido Pedro. Bueno, vamos a hablar sobre la Revolución de Mayo más adelante. Hoy vamos a hablar sobre cómo fue el clima político previo y vos le vas a explicar a la gente por qué tenemos que prestarle atención a un tipo que estaba en Europa, como Napoleón Bonaparte, un tipo brillante, ¿no? Y cómo lo que él hizo, sus ambiciones, terminaron beneficiándonos a nosotros. Sí, absolutamente. Mira, la verdad es que me parece inquietante un concepto que tiene Hegel, que es la astucia de la historia, ¿no? Es decir, cómo la historia encuentra, aún en las peores circunstancias y aún en los momentos más complejos, los intersticios por donde colarse, digamos, y seguir moviéndose, ¿no? Seguir motorizando, digamos, la evolución. La relación de Napoleón y de Francia con España hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX es compleja. En principio, ¿no? Entre los últimos años del 1700 y los primeros años del 1800 hay acuerdos, ¿no? Revolución francesa mediante entre la Francia de Carlos IV, perdón, la España de Carlos IV y básicamente la Francia revolucionaria. Primero cuando es la Francia de la Revolución, después cuando es el consulado de Napoleón, ¿no? Se hace nombrar cónsul vitalicio de Francia, pues él soñaba, digamos, con Julio César. Y esta alianza es sustancialmente una alianza antibritánica. En nombre de esta alianza británica, lo que está buscando Francia no solo es la hostilidad contra Gran Bretaña, sino que en ese marco de hostilidades quieren anular Portugal. Portugal, que tiene una relación comercial antiquísima con los británicos, que salen de su isla, atracan en Portugal, reaprovisionan y demás, y siguen viaje, digamos, muchas veces hasta África para tomar prisioneros seres humanos, esclavizarlos y después venderlos fundamentalmente en América. Consecuentemente, incluso va a haber intervenciones españolas en Portugal en pos de esto, ¿no? Ahí se anexan Badajoz y ese hasta el día de hoy es un territorio tipo mírame y no me toques, ¿no? Entre básicamente la discusión entre Portugal y España. Claro está, la cuestión es que gobiernan Borbones en España, que son aquellos a los que en Francia destituyó y decapitó, dicho sea de paso, la Revolución Francesa. Entonces, Napoleón, entre múltiples causas, no quiere una proyección borbónica que le dispute, digamos, la sucesión, digamos, en Francia, sobre todo porque la realeza de Napoleón es un antojo de Napoleón, ¿no? Es decir, es absolutamente imperfecta la cuestión de que él sea emperador y demás cuestiones, porque no tiene ningún linaje por detrás. Entonces, arranca el ciclo de lo que se denomina la Guerra de los 6 años, ¿no? Es decir, la invasión napoleónica a España y el ciclo de guerra que arranca en 1808 a 1814. 1808 es la farsa de Bayona, ¿no? Enrique VII abdica y le devuelve el trono a su padre, que era Carlos IV, que antes había abdicado y se lo heredó a él, y Carlos IV, a su vez, ya había arreglado que le iba a entregar el trono a Napoleón, y Napoleón se lo entrega a su hermano, que asume con el nombre de José, y España resiente ese hecho. Entre otras cosas porque España no la venía pasando bien, y no la venía pasando bien desde la batalla de Trafalgar, que es justamente donde funciona la alianza franco-española contra los británicos. Vamos a la batalla de Trafalgar, que gana Gran Bretaña, ¿no? Una de las plazas centrales de Londres es justamente Trafalgar Square, y ahí, bueno, a Napoleón la batalla de Trafalgar no es que le causa gracia, digamos, pero luego él va a continuar con su acumulación de poder en Francia. En cambio, España pierde más de media flota. Y el impacto de eso es un impacto en el comercio. Es decir, no tiene ni con qué llevar ni traer básicamente mercancías de sus colonias en España. Hay hambruna
básicamente en España. Y entonces, bueno, pero ahí también están acantonados los ejércitos franceses, hay que darle de comer a los soldados franceses, empiezan las tiranteses con la población. El mismo Napoleón me decía alguna vez que la úlcera que lo terminó llevando a una enfermedad, digamos, por la que vivía con una mano en el estómago, era la de la conquista de España, ¿no? Él reconoce que fue uno de los grandes errores que cometió. Entonces, la cuestión es que terminan llegando a el Río de la Plata, porque primero atracan en Montevideo. Hay discusiones si fue un barco británico, si fueron 2 barcos británicos, pero básicamente vienen barcos británicos trayendo novedades, y esas novedades no le causan gracia a el virrey que es Baltasar Hidalgo de Cisneros, ¿no? Porque esas novedades que son, ha caído la Junta de Sevilla, porque ha caído Sevilla, ha caído la Junta Central, los de la Junta Central han ido a refugiarse a Cádiz, en Cádiz los han metido presos porque los aborrecen, y ahora Cádiz se reivindica soberana representante de España, y Cádiz dice que ahora ella es la gobernante de las Indias. Y entonces, fundamentalmente, más que en el Virreinato del Río de la Plata, en Buenos Aires, ¿no? La Revolución de Mayo es un conato estrictamente porteño, ¿no? Por así llamarlo, lo cual, a mi humilde saber entender, de ninguna manera le resta la condición de revolución. No, claro. ¿No? Y además esas ideas iniciales que era le cuidemos los intereses a la corona de España. Claro, digamos, porque bueno, justamente vamos a tener Semana de Mayo, porque como en toda colonia hay intereses pro metrópoli y hay intereses independentistas. Le pasó a los propios norteamericanos, ¿no? Ellos también están divididos entre Whigs y Tories, digamos, que eran básicamente los que querían la independencia y los que la resistían porque no querían cortar lazos fundamentalmente con la corona británica. Ocurre lo mismo, digamos, para que vos te des una idea, en el Buenos Aires de 1810, el título de vecino no es el que entendemos nosotros hoy. Yo vivo en la misma cuadra tuya y soy tu vecino. El título de vecino es un título que implica pureza de sangre, Dios mío, profesar la fe católica, apostólica y romana, no tener un trabajo manual y básicamente tener gente que trabaje para vos, ¿no? Y una renta mínima, con lo cual es una suerte de pretítulo nobiliario que te otorgaban los virreyes. Entonces vos eras investido con la condición de vecino y era de los pocos que podía ir al cabildo, ¿no? Pero bueno, llega la noticia de este cimbronazo sustancialmente en España y eso va a encender la mecha de la revolución. Pero cuando se enciende la mecha de la revolución, aparecen claramente los realistas porteños a decir, che, bueno, guarda con lo que vamos a hacer. Y así vos vas a tener un primer cabildo que va a decir, bueno, che, ¿tenemos virrey todavía? Y la verdad es que no, ya no hay Junta de Sevilla, ya no hay Junta Central, ya no hay corona española en líneas generales. La verdad que el título de este señor es un papel pintado, ¿no? Poco menos que un bocade tucumano de la década de 2000. Entonces le dicen, bueno, vamos a armar un gobierno local. ¿Y a quién le ofrecen por primera vez el primer gobierno local? A Baltasar Hidalgo, sí. Claro. Entonces los revolucionarios dicen, bueno, esta gente, la verdad, no entiende mucho cómo viene la mano, vamos a buscar el que tiene algunos músculos armados, que es Saavedra. Qué maravillosa es la astucia de la historia, ¿no? Cornelio Saavedra, a los efectos de la actual división del mapa político de América Latina, nació en Bolivia. Así que el primer gobernante de estas tierras, de esto que empieza a ser el ex Virreinato del Río de la Plata, es un hermano boliviano, ¿no? Eso me parece que realmente, si hay astucias de la historia de Hegel, acá hay que venir y buscarla, digamos, porque están ahí en la vereda, digamos. Yo lo que le llamo son accidentes cósmicos. Absolutamente. Y bueno, y cuando lleguemos al 25 de mayo, la semana que viene, llegamos justamente al alumbramiento de este momento en el cual decimos, che, no, Baltasar Hidalgo de Cisneros ya no tiene más que hacer acá, ni en calidad de virrey, ni en calidad de presidente de una junta local, ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, vamos a poner sustancialmente a otro, vamos a poner un criollo a cargo de eso, pero vos ves la resistencia y la fuerza de los sectores prorrealistas en el hecho de
tener que suscribir que lo hacemos para custodia de los negocios de Fernando VII, ¿no? Hasta que el usurpador francés se vaya y él retome básicamente la corona. Me encantó y cerramos con esto. La historia no es un proceso puro, está lleno de contradicciones. Lo que hay que ver cómo finaliza, ¿eh? Pero en el medio existen estas contradicciones mismas de los mismos personajes y bueno, está todo mezclado. Pero terminamos muy bien, ¿eh? Gracias, Álvaro. Gracias a vos, Pedro. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal.